Hola, en esta presentación les estaré hablando acerca del análisis de la marcha humana. La marcha humana es un proceso de locomoción en el cual el cuerpo humano en posición erecta generalmente se mueve hacia adelante, siendo su peso soportado alternativamente por ambos miembros inferiores. Se caracteriza a la vez que se distingue de la carrera por el contacto permanente del individuo con el suelo a través de al menos uno de sus pies. Pese al carácter individual de este proceso, que durante los primeros años de la infancia se aprende, las semejanzas entre sujetos distintos son tales que se puede hablar de un patrón característico de marcha humana normal. Este análisis se llevará a cabo desde los tres planos de movimiento, es decir, en un plano sagital, un plano frontal y un plano transversal, empezando así por el plano sagital. Viéndolo así desde una vista lateral, este ciclo de la marcha empieza con la fase de contacto inicial. Posiciona el pie correctamente al entrar en contacto con el suelo. Para ello se produce un momento de flexión dorsal del tobillo, una ligera o nula extensión de rodilla y de flexión de cadera. Los músculos que se encontrarán activos acá serán los flexores dorsales, el tibial anterior principalmente, y a nivel de la rodilla isquiotibiales y cuádriceps. A nivel de cadera encontraremos que habrá una contracción de los extensores, como lo son el glúteo mayor y medio. La fase inicial de apoyo se provoca una desaceleración mediante el control de la flexión de la rodilla y la flexión del tobillo. La musculatura que va a intervenir acá: en el tobillo encontraremos activos los flexores dorsales y el tibial anterior principalmente, como ya hemos mencionado. A nivel de la rodilla intervendrán isquiotibiales y cuádriceps. Y como bien mencioné antes, a nivel de cadera se encontrará una contracción de sus músculos extensores, como lo es el glúteo mayor y el medio. En la fase media del apoyo, la pierna de apoyo se estabiliza la cadera y la rodilla mientras el cuerpo avanza sobre un pie, es decir, aquí habrá un apoyo monopodal, a la vez que el miembro opuesto comienza su fase de balanceo. Como bien mencioné antes, acá veremos un apoyo monopodal y la acción del glúteo mayor, isquiotibiales y cuádriceps se detiene. En este caso, el sóleo es el que va a estabilizar las tres articulaciones a nivel de tobillo, el tibial posterior y los peroneos mantendrán la estabilidad del pie. En la fase final de apoyo, los objetivos fundamentales de la misma son proporcionar aceleración y asegurar una longitud de zancada adecuada. Es decir, se produce una aceleración. Esta fase comienza cuando el cuerpo pasa a la línea vertical, los gemelos se unen al sóleo en el control de la dorsiflexión del tobillo. El tríceps sural se contrae ahora con potencia y el talón despega del suelo. La fase final de la oscilación. En esta fase, en los objetivos son desacelerar la pierna y preposicionar correctamente el pie para estabilizar el contacto con el suelo. Es necesaria una extensión completa de rodilla y una posición neutra del pie. Con respecto a la pierna, para realizar el contacto efectivo del talón y el comienzo vigente, los músculos que intervienen en esta fase son el cuádriceps y flexoextensores dorsales. Cinemática. La cadera se observa en una ligera retroversión. La rodilla realiza una hiperextensión al momento del contacto del talón con la superficie. El tobillo y el pie realizan la fase de marcha. Bien, ahora viéndolo desde un plano frontal, como bien he destacado anteriormente, hay dos fases. Una fase inicial, como sería la fase de apoyo, y una fase secundaria, como lo es la fase de balanceo. La fase de apoyo se divide en 5 fases, como lo son el choque de talón, apoyo completo del pie, despegue de antepié y la oscilación. La fase de apoyo se podría decir que es como se inicia la marcha. Se inicia con el contacto de ambos talones en el suelo con el apoyo plantar, y luego, cuando ya el paciente procede a dar el primer paso, lo primero que ocurre aquí
es donde ya encontraremos la fase de balanceo. También podemos encontrar que se divide la fase de balanceo en 3 fases. Estas 3 fases serían intervalos de aceleración, balanceo y desaceleración, que sería básicamente volver a colocar ambos talones sobre el suelo, aunque ya no estén a la misma altura. Asimismo, se puede iniciar corroborando que el paciente hará una elevación del pie, ya sea izquierdo o derecho, se ve una ligera depresión en la pelvis y esta no debería ser mayor a 5 grados, y con ello podemos observar que existe la elevación del talón. Empezando desde el plano transversal, los hombros se encuentran hacia adelante, el tronco se mueve en el sentido opuesto de la pelvis para generar un balanceo, la cadera está en anteversión, los brazos se mantienen estáticos, el pie izquierdo realiza una inversión y los músculos que intervienen en la marcha son abductores, el cuádriceps, isquiotibiales y el sóleo posterior. Lo veremos desde una vista posterior. Cadera. Cuando inicia la marcha, la descarga de peso se dirige hacia el mismo lado en que apoya el miembro inferior. Rodilla. Las rodillas se encuentran en rotación externa y pie. El tobillo izquierdo se encuentra en valgo y el tobillo derecho se encuentra en posición normal. Recta. Los pies se encuentran hacia una eversión. El primer doble apoyo se inicia cuando el pie, tomado como referencia, contacta con el talón en el suelo. En el plano sagital, en este momento del tobillo, se halla en posición neutra de flexo-extensión. A continuación, el tobillo se extiende por la caída del antepié, controlada por los músculos del compartimiento anterior de la pierna. La rodilla ha alcanzado el comienzo de este periodo su máxima extensión en la marcha, pero aún mantiene unos 5 grados de flexión, ya que durante la marcha normal la articulación de la rodilla nunca está en extensión total, la cadera está en flexión de 30 grados y la fuerza de reacción del suelo origina un momento flexor debido a su alineación muy anterior, siendo contrarrestado por los músculos extensores de cadera que se contraen para frenar esta flexión. En el primer apoyo unipodal o periodo portante, el miembro inferior de referencia soporta el peso del cuerpo. En el plano sagital, la articulación del tobillo se flexiona de forma pasiva por la inclinación hacia adelante de la tibia. Como hemos señalado, la rodilla en este periodo debe estar ligeramente flexionada de 15 a 20 grados para evitar una ascensión brusca del centro de gravedad. La cadera en este periodo realiza una extensión progresiva, pasando de una flexión inicial de unos 30 grados a una extensión de unos 10 grados al final del periodo importante. En el plano frontal, durante el periodo portante, las acciones musculares estabilizadoras son imprescindibles y a nivel de la cadera en este periodo hay una caída de la pelvis de unos 5 grados hacia adelante, siendo necesaria la contracción potente de los abductores para evitar un mayor descenso. En el plano transversal, la pelvis se desplaza hacia adelante rotando sobre la cabeza femoral portante con un giro de unos 4 grados alrededor del eje, alcanzando su posición neutra al pasar un miembro frente a otro en el segundo doble apoyo. El pie tomado como referencia está en situación posterior, próximo a la fase de despegue, y las cabezas de los metatarsianos actúan como punto de apoyo para la rotación del miembro en lo que se ha denominado rodillo de antepié. En el plano sagital, este periodo se caracteriza por la extensión de unos 15 grados de la actividad anciana por acción del tríceps sural y de los flexores de los dedos que se contraen con potencia, elevando el talón del suelo, la rodilla y la cadera al principio se encuentran en extensión, siendo en este momento cuando la cadera alcanza su máxima extensión. La máxima extensión durante la marcha de alrededor de unos 10 grados, pero al final del periodo comienza la actividad de los flexores impulsando el miembro hacia adelante y produciendo de forma pasiva una flexión de rodilla en el segundo apoyo. En una tela unilateral,
el pie tomado como referencia ha despegado e inicia su periodo oscilante. El peso del cuerpo, por tanto, recae en la extremidad contralateral. El periodo está dividido en dos fases separadas por el momento del cruce de ambos miembros inferiores. En ambas fases, las principales acciones musculares que se desarrollan tienen lugar en el plano sagital. En la fase de oscilación se produce la flexiona en masa de todo el miembro inferior de rodilla. La rodilla aumenta su flexión alcanzando unos 65 grados en la mitad de la fase de oscilación. También la cadera alcanza su máxima flexión en el ciclo alrededor de 35 grados hacia la mitad del periodo oscilante y se debe principalmente al psoas ilíaco, ayudada por los aductores y el sartorio en la fase final de la oscilación. Los objetivos son desacelerar la pierna y posicionar correctamente el pie para establecer contacto sobre el suelo. Es necesario una posición neutra del tobillo mantenida por los flexores. La rodilla debe pasar de una flexión necesaria para la oscilación a una postura de extensión. Al final de esta fase se va a completar por la acción de los bastos y el crural, mientras la contracción antagonista de los isquiotibioperoneos impide una extensión de rodilla demasiado violenta.